Vamos a ver otro pasaje. Es más sencillo, pero que tiene otra interpretación. No, dentro de nosotros estamos claros, bien en eso, solamente la iglesia tradicional es que tiene otra opinión. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sabemos aquí que toman esto para hablar que la iglesia está fundamentada en Pedro. La iglesia tradicional hace una mala interpretación de este pasaje bíblico, y lo que aquí están hablando no es sobre una piedra, sino sobre una roca. Y Pedro lo que significa es piedra. La roca es Jesucristo. Amén. Y en otros textos bíblicos nos habla que la piedra angular es Jesucristo, que la roca es Jesucristo, y nos habla bien claro de esto. Pero ellos toman este pasaje bíblico para querer forzar su creencia de que Pedro es el principal en la iglesia y el primer papa. Y yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra, y sobre esta roca, es decir, no es una piedra, es una roca, edificaré mi iglesia. Sobre eso que tú acabas de decir, sobre lo que acaba de confesar, que no te lo reveló ni carne ni sangre. Y vemos una interpretación histórico-gramatical, y al interpretar un documento es de primordial importancia descubrir quién fue su autor, es lo primero, y determinar la época en la cual se escribió, el lugar en el cual se escribió, para saber la costumbre de ese lugar, y la circunstancia en que se escribió, en cuáles circunstancias se dijo. Si no se puede sacar una interpretación sin tener en cuenta las bases de ese pasaje o de ese texto bíblico. Por consiguiente, el intérprete debe tratar de olvidar el momento y circunstancias actuales. No podemos traerlo a una circunstancia actual antes de interpretarlo. Después de interpretarlo, entonces lo aplicamos a la actualidad. Pero no querramos interpretarlo tomando en cuenta las circunstancias actuales y trasladarse a la posición histórica del autor. ¿Cómo era la vida en ese entonces? Mirar a través de sus ojos cómo él veía las cosas y darse cuenta del ambiente en que actuó, sentir con su corazón y asir sus emociones. Es decir, que ahí había que hay que tomar todo esto en cuenta para poder dar una interpretación. Y eso es lo que hace la interpretación histórico-gramático. Seguimos. No sé si hay alguna pregunta del... Yo creo que ese está bien claro, lo de Mateo. Sí. Y lo de Jefté, sigan haciendo un análisis, pero ya vieron las dos posiciones. Y de manera particular, es decir, el análisis que hemos hecho, creemos que no lo hubo. Aunque hay mucho texto y mucha parte que hay que analizar bien. Pero acuérdense que tenemos que analizar su totalidad y ver entonces el contexto y ver entonces el todo. Pero así hay temas en la Biblia que hay varios puntos de vista, pero que es bueno analizar el texto entero y todo lo que tenga que ver con eso para entonces pues sacar una mejor conclusión. Y como el tiempo ahora no da para leerlo todos esos pasajes,
sino dar las dos interpretaciones y dar una pequeña conclusión que uno tenga, porque si lo analizamos, se nos va a llevar la clase entera. Pero lo pueden analizar bien, llegar a su conclusión. Ya vieron las dos posiciones, ya vieron una posición que tengo, hay algunos textos bíblicos, ya tienen la herramienta de cómo hacerlo, busquen todos los textos bíblicos y pueden llegar a una conclusión de una interpretación de este pasaje. Te levanto la mano, hermana. No, Quería decir algo. ¿Está bien? Está muy bueno, está muy interesante. Si no, no terminamos, hermano. Amén. Pero en una vigilia podemos tocar el tema. Sí. Hermenéutica especial. Es parte notable del oficio de la hermenéutica especial enseñar la distinción entre el pensamiento esencial de un escritor y la forma con que está revestido. Es de su incumbencia el darse cuenta tanto del espíritu como de las formas del lenguaje humano. Están hablando del espíritu humano, si el espíritu, el ímpetu con la cual se habla, como de las formas del lenguaje y el distinguir correctamente entre ellas. Y vamos a ver más adelante algunos lenguajes de edición. Vamos a ver más adelante que en la Biblia hay diferentes lenguajes de edición, algunas figuras de edición, y la vamos a ver más adelante en la hermenéutica especial, que vamos a ver ahorita en el siguiente tema. Los principios de la hermenéutica especial deben colegirse de un estudio fiel de la Biblia misma. Debemos observar los métodos que siguieron los escritores sagrados. Sí, tenemos que utilizar los mismos métodos que ellos utilizaron. No podemos interpretar la Biblia utilizando otros métodos. Vamos entonces a entrar ahora en materia sobre lenguaje figurado. Más adelante vamos a hablar del símil, de la metáfora. Vamos a verlo en un momento en los siguientes temas. Pero ahora vamos a ver lo que es el lenguaje figurado. Y vemos que el lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra. Si se toma una palabra para interpretar algo, ¿para qué? Para darle más énfasis y más fuerza a lo que se quiere decir. Como la parábola. Apelando, es decir, ahí entran muchas, no solamente la parábola, sino entran muchas otras formas. Apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria, algo semejante, pero es algo para darle más fuerza a lo que se quiere decir. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal. El lenguaje literal es tal y como está ahí. El lenguaje figurado no se puede tomar tal y como está ahí, sino tiene que leerse el contexto para saber que lo que se quiere decir es, y lo que se quiere hacer es darle énfasis para que entendamos el énfasis que tiene tal cosa. Y vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Vamos a verlo más adelante, algunos ejemplos de esto. Pero mientras tanto es bueno que entendamos qué es el lenguaje figurado, que es tomar alguna palabra para determinar o para darle más fuerza a algo que queremos decir. Y dice que supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. Así que el lenguaje figurado se opone al literal, que supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. Es el lenguaje literal. Pero en el lenguaje figurado no es exactamente lo que está ahí diciéndome, sino que tengo que ver en el contexto, y vamos a ver un ejemplo más adelante. Y vamos a verlo ahora, cuando hablamos de la metonimia. Y vamos a hablar de la metonimia, qué es, y vamos a ver un ejemplo de metonimia. ¿Qué es la metonimia? Se coloca a la causa en lugar del efecto, o viceversa. La causa en lugar del efecto, o el efecto en lugar de la causa.
Y cuando yo analizo el contexto, debo ver si ahí lo que me está hablando es de manera figurada o literal. Y vamos a tratarlo más en el ejemplo que vamos a ver más adelante, para que veamos que no se está hablando literalmente, sino es un lenguaje figurado, y vamos a ver entonces cuál es la interpretación. O se usa el nombre de un sujeto cuando solo quiere uno referirse a alguna circunstancia accesoria o asociada. Este cambio y sustitución de un nombre por otro, que eso es lo que se llama, eso es lo que es la metonimia, la sustitución de un nombre por otro, da al lenguaje una fuerza y potencia imposibles de alcanzar de otra manera. Es decir, que si se dice literalmente, como se hubiera dicho, no tuviera la misma fuerza. Pero se utilizan estos lenguajes, y los escritores utilizaban este lenguaje, que era también un lenguaje que se utilizaba para darle más fuerza. Y hay muchos así en la palabra, hay muchos. En la palabra hay mucho, y también nosotros utilizamos mucho eso. Es decir, una palabra en lugar de otra, que eso es la metonimia. Utilizar una palabra en sustitución de otra para darle más fuerza a lo que yo voy a decir. Así se representa a Job. ¿Qué dijo Job? Mi saeta es gravosa. Aquí estamos hablando de una saeta. Pero aquí no se refiere a la saeta en sí. Si él no tiene esa saeta incrustada. El problema aquí no es la saeta, pero habla de la saeta para que se vea de dónde viene la consecuencia y el dolor. Es evidente que por saeta quiere darse a entender la herida ocasionada por una saeta. Mi saeta es gravosa. No es la saeta, es la herida que me ocasionó la saeta que es gravosa. Porque yo puedo tener una saeta y la puedo tener en mi poder para yo pelear. Y eso no es lo gravoso, no es lo doloroso. Lo doloroso era la que él ya le habían traspasado. Es decir, que aquí por saeta lo que quiere interpretar es la herida de la saeta. Por eso es una metonimia, es un lenguaje figurado, no lo podemos tomar literalmente. Y decir, bueno, la saeta que David tenía le causaba dolor. No era la saeta, era la herida que le ocasionó la saeta. Entonces ahí sustituyeron saeta por la herida para darle más fuerza y más detalle y más énfasis al dolor en el cual él estaba pasando, que era un dolor como de una saeta. Y dice, la herida que fue ocasionada en la saeta, y se hace alusión al capítulo 64, donde se representa a las amargas aflicciones de Job como ocasionadas por las saetas del Todopoderoso. Si las aflicciones, aquí lo que me están hablando, mi saeta es gravosa, Job 34:6. Pero eso no está en Job 34:6, no lo encontré. ¿Qué dice? Dice otra cosa, dice 34:6. Dice, he de mentir yo contra mi razón, dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Tal vez porque la tiene internacional. No, vamos a ver. Sí, eso está en la de 1909. En la del 9, ¿no? ¿Verdad? Ya, dice, En la del 60 que ajá. dice otra cosa. Sí, ya la tengo. En la mi 1909 lo dice. En mi juicio fue mentiroso, mi saeta es gravosa, sin haber yo prevaricado. Sí, eso está en la 1909, la de ahora, pero dice diferente. Si la del 60 entonces da utiliza el lenguaje literal, Ajá. no utiliza el figurado. Ya. Sí, esa es una de las contradicciones entre la del 60 y la del 9. Y es cierto, en la Reina Valera 1960 dice,
¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Es decir, que aquí utiliza la palabra directamente herida, pero anteriormente, Dice saeta. en la del 9, la palabra y el término es la saeta. Es decir, que entonces, ya en la del 1960 no está la metonimia. No hay No hay otra. Ajá. un cambio de palabra, sino que da la interpretación. Pero no es tan grave No. porque es el mismo, aquí lo que lo interpreta. Pero así es. En la versión antigua dice, mi saeta es gravosa, y se refiere a lo del capítulo donde se está hablando de las aflicciones. Entonces ya entendemos lo que es la metonimia, que es la sustitución de una palabra por otra para darle énfasis, donde se pone aquí de manifiesto, se hace un cambio de la causa por el efecto. La causa es la saeta, el efecto fue la herida. Entonces aquí se está hablando de con qué fue la herida, que no es simplemente decir mi herida. Puede ser una herida de un mosquito que me picó, que no es lo mismo. Puede ser una herida de tal vez un clavo o algo. Pero aquí, cuando se pone de una saeta, es decir, ya es una arma bien filosa y muy profunda, que entonces le da más énfasis. Cuando hablan de la herida, no sé de qué tamaño puede ser la herida, pero cuando me hablan de la saeta, ya entonces es una herida más fuerte. Por eso entonces se utiliza la causa por el efecto, en este sentido.